julio, en la página nacional, Super Lunes. Mañana, el Super Lunes. ¿Qué nos espera? Tacos, protestas, obras en curso y falta de metro, las complejidades del inicio de la estudiantil, la tensa agenda de marzo. El juicio del caso Catrillanca comienza mañana, el Día de la Mujer, esta semana, el segundo aniversario del gobierno, el Día del Joven Combatiente, etc. Cuando yo leo esto, cuando usted lee esto en cualquier diario que usted lo lea, usted de inmediato va a pensar en sufrimiento. Vamos a sufrirla. No viene fácil la cosa, y no soy un profeta del agorero de las malas noticias, sino que sencillamente, como dice mi señora, no estoy chismeando, no estoy criticando, estoy diciendo la realidad, soy realista. Sufrimiento. Ahora, miren lo que dice este otro suplemento del deporte. Colo-Colo no para de sufrir. Terrible. Terrible, ¿verdad? Así que el sermón va con la actualidad nacional. Les quiero decir, antes de empezar a explicar, que a Huachipato le ha ido bien. Estoy contento, ganamos un partido internacional afuera y hoy nos toca, creo, de visita por ahí, no sé, Calera, no sé, pero nos está yendo bien. Pero estamos preparados para el sufrimiento. Tiene su hojita en el medio el pasaje bíblico que vamos a leer. Dice Pablo, capítulo 4, ya entramos al capítulo 4. Todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo mismo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Quien me juzga es el Señor. Así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Entonces Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. Un niño observaba a su papá trabajando en un palito de madera. Lo estaba tallando. El niño miraba al papá y no le encontraba ningún sentido a estarle tallando a un palito de madera. Y el papá le dice: hijo, no juzgues antes de tiempo. Al otro día, el niño descubre a su papá trabajando en un barquito que había metido dentro de una botella. Y se dio cuenta que ese palito era el último mástil que el papá estaba insertando en la botella, y luego con unas cuerdas empezó a estirar y separaron todos los mástiles con las velas dentro de la botella. Habrá un juicio final. Si Dios es justo, ¿verdad? Tiene que haber un juicio final. Y no tiene que haber un juicio final sencillamente porque uno dice que hay gente mala, y la gente mala tiene que sufrir y tiene que ser castigada. Va a haber un juicio final porque este mundo está torcido y necesita ser enderezado por Dios, necesita ser corregido, restaurado y necesita ser purificado. Ya le mostré el diario. Y el diario es una ilustración muy fehaciente de cómo está el mundo hoy. El mundo necesita mucho arreglo y necesitamos un juicio final. No un juicio anticipado. No decir antes que ocurran las cosas y que se terminen las cosas, hacer un juicio humano y anticipado. La palabra de Dios dice que Dios lo arreglará todo. Dios va a arreglar todo. Amén. Y ese día será maravilloso. Ese día el cielo y la tierra serán uno. Porque esa oración que usted dice todos los días, hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo, el Señor la está escuchando y un día se va a hacer su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Amén. El problema es que mientras tanto hay algunos cristianos que quieren juzgar desde ya las cosas y las quieren arreglar antes de tiempo, o quieren dar una sentencia como el niñito que vio al papá pelando el palito, sin ver lo que el Señor tiene en el futuro. Pensamos que nosotros sabemos lo que hay que hacer, cómo esta cosa se va a componer. Nosotros hasta le decimos a Dios en nuestras oraciones cómo debe componer a mi esposa, a mis hijos, cómo debe componer la iglesia, cómo debe hacerlo con este asunto de la nueva constitución. Dios tiene que pasar esto, y nosotros juzgamos antes de tiempo, le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Pero Pablo le tiene que explicar en esta carta a los Corintios y les tiene que decir, tengan cuidado, no se basen en la sabiduría humana. De eso hemos hablado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Pablo ya aquí está llegando a una confrontación más directa con los corintios. Ya les dijo de la sabiduría humana. Y les dijo que el cristianismo no se basa en los juicios de la sabiduría humana. No juzguen antes de tiempo. Pablo les dice eso a los corintios. Y como los corintios dijimos que ya son cristianos, ya tienen a Cristo, se creen la mamá de Tarzán, se creen lo mejor. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos la verdad, nosotros podemos juzgar, nosotros podemos opinar. Incluso llegan en este punto a decir, nosotros podemos opinar y juzgar al apóstol Pablo. Por eso que Pablo les dice, no juzguen antes de tiempo, porque cuando llegue el día del juicio traerá a la luz muchas cosas. Incluso se aclararán los errores que el mismo Pablo tuvo en su ministerio apostólico. Y les deja muy claro Pablo aquí en el versículo 1, todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así comienza este pasaje. Somos servidores y somos administradores. Pero la palabra servidor es muy elegante. La verdadera palabra es esclavos. Somos esclavos del Señor y somos administradores. Y administradores es sencillamente la palabra mayordomo. El mayordomo es aquel que está encargado en una mansión de cuidar de las cosas de los patrones, especialmente de la platería, de la loza fina, de la vitrina, del buffet, el cajón que tiene ahí que tiene todas las cosas finas para comer cuando vienen las visitas, cuando invitan al pastor. La joyería, los objetos valiosos, los tesoros de una casa. Y Pablo está diciendo, nosotros los apóstoles, los ministros de Dios, los siervos de Dios, no somos más que eso, administradores, somos mayordomos de los tesoros de Dios. Nosotros no somos más que empleados. Versículo 2, ahora bien, dice, de los administradores, de los mayordomos, de los encargados, esperen que demuestren ser dignos de confianza, que sean leales, que empujen el barco o el tren o lo que sea para el mismo lugar, que estén allí y que nadie dude de que ellos van a hacer buen trabajo y lo van a hacer de por vida. En el versículo 3, Pablo ahora deja en claro que los obreros, los servidores, los mayordomos van a ser juzgados por Dios. Y no deben ellos considerar de mucha importancia los tribunales de justicia, porque Dios los va a juzgar. Porque hay un problema, porque como todo principio bíblico se nos puede pasar la mano. Pásame este micrófono, por favor, porque va a venir el viento y me va a volar las hojas. Se nos puede pasar la mano, en el sentido de que usted y yo sabemos que hay varios pastores y líderes abusadores por allí. Son esos pastores que se suben al caballo del orgullo. En inglés le dicen el high horse, el caballo alto, y se suben ahí, empiezan a cabalgar y miran a todos hacia abajo y dicen que tienen la razón, y ellos entonces rechazan toda disciplina y toda corrección, aunque todo el mundo les dice que están haciendo las cosas mal. Porque dicen, a mí Dios nomás me va a juzgar. Ese es un peligro.
Ese es un peligro. Así que aquí tiene que haber algo de balance. En este caso, Pablo aquí tiene razón porque él está hablando fuerte a una iglesia que él fundó y una iglesia que tiene un problema de división y de culto a la personalidad. Y les dice, ustedes no tienen autoridad moral para juzgar a un apóstol, ustedes no tienen vela en este entierro, ustedes no tienen nada que ver aquí, porque a quien me va a juzgar a mí es Dios. La planta no puede evaluar al plantador, a quien le debe la vida. Después de 3 capítulos en esta carta, ya Pablo se pone bastante pesadito y llega a una confrontación con esta gente. Y le llama la atención, en el versículo 4 él dice, ¿quién me juzga es el Señor? Está bien, palabra de Dios, te alabamos Señor, está bien. A Pablo lo va a juzgar el Señor. Pero yo digo, aquí hay un balance delicado entre lo que Pablo escribe y lo que la iglesia necesita hacer. Versículo 5, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Ahí está el problema. La iglesia tiene facultad de juzgar, pero hay que discernir los tiempos, no hacerlo antes de tiempo. Porque, de hecho, cuando entremos en el capítulo 5, que se pone bien sabroso, entre paréntesis, ¿se acuerdan que les dije que la iglesia de Corinto eran drogadictos, alcohólicos, inmorales, los ricos despreciaban a los pobres a los ricos, los solteros se peleaban contra los casados y los casados contra los solteros? Era un desastre, y les dije que incluso en la iglesia de Corinto había un fulanito que estaba viviendo y se estaba acostando con su madrastra. Así que no se sorprenda tanto, andamos por ahí con las iglesias de hoy en día. Y eso lo vamos a tratar en el capítulo 5, no se lo pierda porque va a estar un chisme sabroso. ¿Ya? Y en ese chisme sabroso, Pablo le dice a la iglesia que tiene que juzgar. Así que el asunto del juicio es delicado, hay que saber cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Cuándo juzgar, cuándo no juzgar. Cuándo hay que escuchar la crítica y cuándo hay que rechazar la crítica porque es irrelevante y es distractora, nos distrae del ministerio que el Señor nos llamó. Así que estas decisiones se necesitan tomar con sabiduría y buen juicio. Sigue Pablo en el versículo 6. Pero esto, hermanos, lo digo para su propio bien y pongo como ejemplo a Apolos y a mí, para que de nuestro ejemplo aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que se envanezcan por favorecer a uno en perjuicio del otro. Porque ¿quién te hace superior? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no te lo hubieran dado? Está largo el pasaje, dice, ustedes ya están satisfechos, ya son ricos. Pero quiero que escuchen de esta manera. A veces uno lee la Escritura y la toma muy literal. No, la Escritura, la Biblia tiene ciertos matices y ciertos géneros literarios. Tiene poesía, tiene crónica, tiene historia, tiene revelación, apocalíptica, etc. Y entre todas esas hay otros géneros. Por ejemplo, el sarcasmo. Hay algunos aquí en la iglesia que son especialistas en ese género. Entre ellos yo, discúlpame, Señor. El sarcasmo. Y Pablo aquí es sarcástico. Ya son ricos. Y aún sin nosotros reinan. Es como cuando la mamá en la casa uno se sienta y se cree el rey. Ya llegó la reina, ¿no? Esta no puede hacer nada, decía mi mamá, porque se le encrespan los dedos. No sé de dónde sacó esa idea ella. Así dice Pablo. ¿Y ya son ricos ustedes? ¿Qué? O sea, ustedes... Y aún sin nosotros reina. Y luego dice Pablo, pues ¿cómo quisiera yo que reinaran? Para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes. Lo que creo es que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como si fuéramos lo último. Como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser el hazmerreír del mundo, de los ángeles y de los hombres. Por amor a Cristo, nosotros somos los insensatos y ustedes los prudentes en Cristo. ¿Se fijan el sarcasmo? Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. Ustedes son respetados y a nosotros se nos desprecia.
Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, andamos desnudos, nos abofetean y no tenemos dónde vivir. Trabajamos hasta el cansancio con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. Algunos de ustedes, algunos de nosotros hemos tenido la bendición de ir a Europa y de ver los arcos de triunfo. Hay uno que a mí me impacta mucho, el que está al lado del Coliseo Romano, y si usted lo mira con detención, está el desfile de los judíos que fueron destruidos el año 70, el templo y todo eso, y va el candelabro de 6 brazos allí en el sobrerelieve. Son muy impactantes estos arcos de triunfo, porque en aquel tiempo hacían los arcos de triunfo por 2 razones. Una, por lo menos, era que cuando regresaba el ejército de la campaña militar, lo hacían por razones religiosas. Pasaban bajo ese arco para purificarse de todas las barbaridades que ocasiona la guerra, para poder hacerse un lavado de conciencia, para adorar la píldora, digamos. Pero también era una muestra pública de la gloria del ejército romano, del poder, de la victoria, una gran celebración para Roma. Hoy, las victorias de los ejércitos se ven instantáneamente en la televisión. De inmediato, con imágenes, y todo, vemos cómo ahora vence un ejército. Y en Roma se demoraba tiempo, algunos meses, en llegar la noticia, y el ejército hacía entonces una parada militar, cargando el botín y arrastrando al final del desfile a los prisioneros, y a eso los traían pobres, heridos, torturados y arrastrados con cadenas como esclavos. Al final de la parada militar, ahí en el medio del Parque O'Higgins, los mataban. Y si tenían misericordia, los vendían como esclavos. Esta es la imagen que Pablo les muestra a los corintios acerca de qué se trata ser apóstol de Jesucristo y de qué se trata ser ministro del Señor. Está duro, ¿verdad? No se trata de la corbata, el traje, los lugares más privilegiados para el pastor, la mesa, el puesto para el pastor y los ancianos. Y no se trata de eso. Pablo dice todo lo contrario. Pablo usa entonces aquí este recurso del sarcasmo y les dice que ustedes, los corintios, están en rivalidad como iglesia. Ustedes están peleando, hay enemistad entre ustedes. Aquí ustedes tienen preferencia de ciertos maestros, ciertos oradores. Y ustedes pretenden tener una sabiduría que es una sabiduría mundana, es una sabiduría que Dios no acepta. Y en el versículo 8 le dice, ustedes ya están satisfechos, o sea, ustedes no tienen, como dijo el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No, ustedes dicen, estoy lleno, estoy satisfecho, no necesito nada. Eso es un gran orgullo. Y ya son ricos, hasta reinan. En el fondo, Pablo le dice, mire, Apolos y yo no tenemos ninguna bronca. Y también menciona a Cefas, a Pedro, Apolo, nosotros no tenemos ninguna bronca. Son ustedes los que nos quieren dividir a nosotros y decir que uno es mejor que el otro. Versículo 6 dice, no favorezcan a uno en perjuicio del otro. Ustedes son divisores. Y en estos 3 capítulos hemos visto cómo Pablo ha usado pasajes en contra de la sabiduría humana, cómo Dios enreda a los sabios de este mundo. Y estos corintios se estaban basando en eso, se enorgullecían. Es como si usted se enorgulleciera de tener ojos azules, o otro se enorgulleciera de ser zurdo, por ejemplo. Ellos también se sienten más satisfechos que los demás, ricos, se creen reyes. Versículo 8, sigue el Pablo con el sarcasmo, pues, ¿cómo quisiera yo que reinaran? Para que también nosotros reináramos juntamente con ustedes que se creen tanto. La situación es muy diferente a lo que los corintios piensan. El apóstol les trajo un mensaje, y lo vimos en el capítulo 1. Un mensaje de humildad, de muerte, de sufrimiento y de resurrección en Cristo Jesús.
Y Jesús no lo presenta como un rey victorioso, no lo presenta como un general de ejército que preside un desfile triunfal. No es un político de renombre que está a favor del apruebo o del rechazo, tratando de que con eso en la próxima, no sé, pues elección va a ser elegido y va a ser aplaudido. No, Pablo dice, no se trata de eso, el evangelio no es eso, el servicio al Señor no es eso. El servicio del Señor es ser un prisionero de Cristo. El servicio del Señor es ser un cautivo, incluso ser humillado y arrastrado como un esclavo con cadenas. Eso es lo que está diciendo Pablo en este pasaje. Y es una imagen muy chocante del ministerio cristiano, pero Pablo es persistente y consistente en esto. Versículo 10, nosotros somos los insensatos y ustedes los prudentes, nosotros somos los débiles, ustedes los fuertes, ustedes son respetados y a nosotros se nos desprecia. Así que la imagen es la de un apóstol sufriente. Isaías muestra a un siervo sufriente que es Jesucristo. Como que escondimos de él su rostro, que fue maltratado, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas. Oiga, nosotros nos hacemos un corte y partimos a la posta al tiro. Se nos pasa algo aquí en la cara, nos sale un eczema, ya no predicamos porque la gente quizás qué va a decir de nosotros, así que le toque a otro. Nos preocupamos tanto de la apariencia y Cristo dice no tenía ninguna apariencia alguna para que la gente lo aplaudiera y dijera, oh, qué bonito, qué tremendo. Incluso por sus llagas, por sus heridas fuimos nosotros curados. Y Pablo, lo que está diciendo aquí, es que él sirve al Señor en problemas, en prisiones, en peligros, en burla, y con esa imagen quiere sacudir a los corintios. Y quiere hacerlo despertar, sacarlos de esa comodidad que tenía la iglesia y complacencia. Ahora, aterricemos el mensaje ahora, aquí, a la cumbre, a nosotros, los cristianos que nos reunimos aquí. Y la pregunta de fondo es esta: ¿estamos o no estamos siguiendo los pasos del Mesías crucificado? ¿Estamos o no estamos siguiendo los pasos del Mesías crucificado? ¿O estamos siguiendo los pasos de un evangelio de prosperidad, de poder, de prestigio, de comodidad, de influencia en las redes sociales y en el gobierno, y que todo gire en torno a nosotros y que nos respeten y hacer toda esa farándula cristiana que a veces vemos? ¿O estamos mirando al Cristo crucificado que nos llama a servirlos en las buenas y en las malas, en riqueza y en pobreza, en enfermedad y en salud? ¿Quieres servir al Señor? Yo sé porque algunos no dijeron amén fuerte. Porque según lo que yo estoy diciendo, como dicen los mexicanos, se me hace que no la hago. A lo mejor cuando le dijeron a la Dani, te vas a Chile, me gustaría, pero se me hace que no la hago. Tan bien que estábamos, porque servir al Señor es prepararse para ser un esclavo, es prepararse para ser un mayordomo, un siervo, es prepararse para el sufrimiento. Es como que, mira, te lo voy a ilustrar así, es como que si tú fueras un niño y alguien te pregunta, ¿qué te gustaría hacer cuando grande? Y tú dices, a mí me gustaría ser un actor famoso, o una actriz en el caso de las mujeres. Yo quiero ser una actriz, quiero salir en las películas. No es que uno dijo, y tanto que me costó aprender a decir película, y ahora le cambiaron a film. Sí decía el niño, yo quiero ser famoso. Y la respuesta es, no se puede, tú no vas a ser un actor famoso. Entonces el niño dice, bueno, en ese caso me gustaría trabajar en un teatro. Ya, ¿y qué vas a hacer? Vender las entradas. Porque vendiendo las entradas me puedo quedar con alguna entrada y puedo ver las películas de los actores famosos, las puedo ver gratis. No vas a poder trabajar en la boletería del cine, del teatro. Y entonces, bueno, déjenme ahí en el kiosco de las bebidas, de los hot dogs y de las cabritas, por lo menos déjenme trabajar ahí. Ok, te vamos a dejar trabajar ahí, pero tú vas a ser el niño de las cabritas, nada más. Entonces cuando todos lleguen ahí, tú les vas a llenar el bolsito, el baldecito de cabrita. Ese va a ser tu único trabajo. Además, cuando termine la película, vas a entrar
a la sala de cine y tú con una escoba vas a barrer todas las cabritas que dejaron botar a la gente y luego te vas a meter debajo de las butacas para sacar todos los chicles pegados que deja la gente debajo de la sala. Ese es tu trabajo. No hay nada de glamour en eso, entre el actor famoso que iba a salir en los films y el niño que está limpiando los baños y sacando los chicles. Yo no sé si para ti son buenas o malas noticias, pero servir al Señor no es un asunto de hipocresía, de actuación, de fama, de respeto, que la gente te aplauda, sino que es un asunto de servicio. Amén. Y del peor servicio que hay. Vuelvo a preguntar entonces, ¿quieres servir al Señor? Amén. Sí, Señor. Prepárate para servir en las buenas y en las malas. Ahora vean cómo el apóstol aquí en el versículos 12 y 13 nos trae a la mente el mensaje de la crucifixión, que es un mensaje de humildad, de autoentrega, de amor y de sufrimiento. Él dice, nos maldicen y bendecimos. Nos persiguen y soportamos la persecución. Nos difaman y no nos ofendemos. Hemos llegado a ser la escoria del mundo, como el desecho de todos. Cuando Pablo dice que él y sus colegas apóstoles, porque él habla de todos los apóstoles, dice, nosotros hemos llegado a ser como la escoria del mundo. Llegamos a ser como el desecho de todos. Se lo voy a ilustrar para que se vaya pensando en esto. Pablo se está refiriendo a esto. ¿Sabe lo que es esto? Y específicamente, ¿se alcanza a ver? Esta es la bolsa del papel, del papel sucio de mi casa, del baño. Ya está ahí el rollo, el cartoncito. A esto se está refiriendo Pablo. A esto hemos llegado a ser nosotros los apóstoles, los servidores de Dios, la escoria del mundo, la basura del mundo. Se está refiriendo a esto. Miren. Este es un plato con restos de comida. Pablo está diciendo, nosotros los apóstoles, los servidores del Señor, con esto mismo voy a usar. Nosotros somos considerados, somos como los desechos, lo que sobra, lo que ya no se va a comer, y uno lo agarra y tiene que hacer esto. Esos somos nosotros, los servidores de Dios, dice Pablo. Los ministros del Evangelio. Los que Dios ha llamado a servirle. Fíjese usted que la cultura actual nuestra, donde nosotros nos desenvolvemos, nos lleva a nosotros en la dirección totalmente opuesta a la cruz. Si nos insultan, respondemos con otro insulto, peor. Palabras sacan palabras, dice uno. Decimos, yo no tengo por qué soportar que me insulten. Nos persiguen y oponemos resistencia física, resistencia legal, ponemos una demanda, llamamos a los carabineros, nos difaman y nos ofendemos y demandamos de inmediato ante los tribunales de justicia. Pero a lo que voy yo, que la cultura nos dice, respétenme. Soy pastor, soy hijo de Dios, soy cristiano, soy hijo del que tiene. Pero Pablo aprendió otra manera de vivir. Cuando la gente lo insultaba a Pablo los bendecía. Cuando lo perseguían, él soportaba con paciencia. Cuando la gente mentía sobre el apóstol, él hablaba amablemente de ellos. Ahora, ¿qué tipo de persona se comporta así? Solamente una persona que entiende el mensaje de la cruz. Si usted no ha entendido el mensaje de la cruz, usted va a seguir siendo todo lo contrario a lo que Pablo está diciendo. Usted va a seguir siendo un mal cristiano.
Usted va a seguir siendo un corintio. Acuérdense que Pablo comenzó diciendo aquí que para algunos la palabra de la cruz, ¿qué es? Locura. Locura para los que se pierden. Para los que se pierden. Entonces, si uno cree que la palabra, que el sacrificio, el sufrimiento, la humildad, la entrega, el ser el último y todo eso es una locura, usted se va a perder. Porque la palabra, la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. La palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. El mundo al revés. Solamente una persona que cree que la sabiduría de Dios se revela en el cuerpo torturado y quebrantado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entonces ese va a entender realmente el mensaje del Evangelio. Y yo creo que Pablo, cuando hablaba de la escoria, de los desechos, Pablo estaba pensando en su Señor, en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, que algunos años antes de que él escribiera esta carta, había sido raspado como basura Jesucristo. Del enlosado, había una baldosa en el palacio de Pilato. Y de ahí, en ese lugar, torturaron a Jesús. No existía la electricidad, no le pusieron la electricidad, no hicieron muchas cosas que el hombre ha podido inventar para el sufrimiento máximo de un oponente. Pero lo torturaron, lo flagelaron. Y después de haberlo torturado y flagelado, lo sacaron así, como yo saqué esta comida que no se va a comer, lo rasparon y lo sacaron así a Jesús fuera de la ciudad, allá afuera, y afuera lo mataron, lo lincharon, lo crucificaron. Así es, eso es lo que está pensando Pablo. Y si Pablo necesitaba escribir esto tan fuerte para llamar la atención a los cristianos de Corinto, ¿se imaginan ustedes qué nos escribiría Pablo hoy en día a nosotros? ¿Qué tendría que decirnos hoy a nosotros, cristianos de la cultura occidental, que nos sentimos tan cómodos sirviendo al Señor? Así que, mis queridos hermanos, se nos viene marzo, y abril, y mayo, y todo el año, y el resto de nuestra vida se nos viene. El futuro está ahí, siempre adelante nuestro. ¿Cómo lo vas a afrontar y cómo vas a servir al Señor? Esa es la gran pregunta. Sírvelo con humildad, como siervo, como mayordomo, y a lo hecho pecho. Amén. Así como sufrió el Señor, usted también sufra. Así como sufrió Pablo, usted también sufra. Y sirva al Señor de una manera humilde. Eso va a traer más gente a la iglesia, al reino, que el orgullo, la división, la preferencia, el culto a los líderes. Lo que va a traer a la gente es su humildad, su silencio, su amor, su cariño. Amén. Amén, Señor. Estamos listos para participar de la cena del Señor. Vamos a terminar este sermón viniendo a la mesa, confesando nuestras faltas, nuestro pecado, arrepintiéndonos. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti de pensamiento, palabra y obra. En lo que hemos hecho, en lo que no hemos dejado sin hacer también. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Por los méritos de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Con recogimiento participemos ahora en la cena del Señor. La noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí.
Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Ahora, mis queridos hermanos, les invito a la mesa del Señor. Aquí hay pan y vino, jugo de la vid, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se pare y vaya a participar con ellos, ellos le van a decir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Hazlo en memoria del Señor. Y esta es la mesa, no es la mesa de la iglesia, sino la mesa del Señor. Y está preparada para el que ama al Señor y para el que quiera amarle más. Así que le invito a que vengan, y vengan con mucha fe, y los que tengan poca fe también vengan a la mesa del Señor. Y vengan a la mesa del Señor los que han venido con frecuencia, todos los domingos, y vengan los que han venido poco también. Vengan los que han seguido al Señor, y también vengan los que han fallado en seguir al Señor. Porque es el Señor el que invita, no nosotros, es el Señor el que invita. Y su voluntad es juntarse con usted allí en la mesa. Es más, si hay alguno de ustedes que se considera que no está en condiciones hoy de recibir la comunión, la Santa Cena, el pan y el vino, yo le voy a invitar igual que pase enfrente de estos ancianos. Y cuando llegue al frente de ellos, cruce sus manos sobre el pecho, incline su cabeza, y los ancianos lo van a bendecir en el nombre del Señor. Y el que necesite ser ungido con aceite, entonces venga aquí con René, Marcela y conmigo para orar por usted. Amén. No puedo ver su faz, sé que su gracia